Mucha gente siente y afirma que cuanto más se masturba, más pelo pierde. Pero, ¿qué hay de cierto en esta teoría? En este vídeo vamos a responder a esta cuestión, si la masturbación puede causar pérdida de pelo. Además, veremos cuáles son los riesgos y los beneficios de la masturbación y veremos cuáles son las causas principales de la pérdida de pelo. En una encuesta publicada en 2017 realizada a más de 2.000 hombres y mujeres en los Estados Unidos, más del 80% de ellos declararon masturbarse de forma frecuente. Y vayamos directamente con la pregunta del millón. ¿Existe algún tipo de evidencia científica que sugiera que la masturbación cause pérdida de pelo? En una palabra, no, pero deja que te lo explique. A una gran cantidad de personas les cuesta mucho hablar sobre la masturbación, lo que explica la gran cantidad de mitos relacionados con este tema. Este mito infundado sobre que la masturbación causa pérdida de pelo suele provenir de dos teorías, una de ellas que dice que tras la masturbación se pierden proteínas y otra de ellas que dice que tras la masturbación se alteran los niveles hormonales, incluidos los niveles de testosterona. Y pasemos a analizar la primera teoría, si es cierto que al masturbarse se pierden proteínas de forma significativa, lo que puede acelerar la pérdida de pelo. Si bien es cierto que el semen es rico en proteínas, con aproximadamente 5,04 gramos de proteína por cada 100 mililitros de semen, la realidad es que cada eyaculación contiene entre 3,3 a 3,7 mililitros de semen, por lo que la cantidad de proteínas por cada eyaculación es relativamente pequeña. Y pasemos a analizar la segunda teoría para ver si es cierto que al masturbarse pueden aumentar los niveles hormonales, incluidos los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT. Esta teoría lo que viene a decir es que al masturbarse aumentan los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT, lo que provoca un aumento de la caída del pelo. Porque si no lo sabes, en resumidas cuentas, la sensibilidad de nuestros folículos a la DHT y la cantidad de DHT que tengamos en nuestro cuero cabelludo son el principal factor de la alopecia androgenética. No obstante, la realidad es bien distinta a la que apunta esta teoría, desde que en 2001 un estudio demostrara que la abstinencia sexual en hombres adultos durante 3 semanas aumenta los niveles de testosterona. Toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. Ese estudio en particular examinó el efecto de un periodo de abstinencia sexual de 3 semanas en la respuesta neuroendocrina al orgasmo inducido por la masturbación. Se examinaron los parámetros hormonales y cardiovasculares en 10 hombres adultos sanos durante la excitación sexual y el orgasmo inducido por la masturbación. Se extrajo sangre continuamente y los parámetros cardiovasculares se monitorearon constantemente. Este procedimiento se realizó para cada participante 2 veces, tanto antes como después de un periodo de abstinencia sexual de 3 semanas. Posteriormente se analizó el plasma para determinar las concentraciones de adrenalina, noradrenalina, cortisol, prolactina, hormona luteinizante y testosterona. El orgasmo aumentó la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las catecolaminas plasmáticas y la prolactina. Estos efectos se observaron tanto antes como después de la abstinencia sexual, y aunque la testosterona plasmática no se vio alterada por el orgasmo, se observaron concentraciones más altas de testosterona después del periodo de abstinencia sexual. Y estos datos demuestran que la abstinencia aguda no cambia la respuesta neuroendocrina al orgasmo, pero produce niveles elevados de testosterona en los hombres. Por tanto, como ves, la realidad es que una abstinencia sexual prolongada aumenta los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT, y por otro lado, masturbarse de forma frecuente disminuye los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT. Por tanto, si acaso, masturbarse de forma frecuente reduce la pérdida de pelo en hombres con alopecia androgenética. Y en cualquier caso, no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que masturbarse de forma frecuente aumenta los niveles de DHT. Quizás ahora te estés preguntando qué puede pasar si decides no eyacular durante un periodo prolongado y al mismo tiempo estás utilizando finasteride o utasteride. La testosterona se convierte en DHT o dihidrotestosterona a través de la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, y no importa si estamos utilizando finasteride o utasteride, puesto que ninguno de estos fármacos inhibe la actividad de esta enzima al 100%. En todo caso, finasteride la inhibe como máximo en un 70% y utasteride en un 90%. Por tanto, en cualquier caso, si estamos aumentando nuestros niveles de testosterona, aumentarán nuestros niveles de DHT a pesar de que estemos utilizando finasteride o utasteride. Y pasemos ahora a desmontar más mitos sobre la masturbación, y es que la ciencia moderna no ha demostrado que la masturbación sea la causa de ninguna dolencia física específica. Junto con la pérdida de pelo, no existe evidencia científica que sugiera que la masturbación haga crecer pelo en las palmas de las manos.
provoque ceguera, cause un daño permanente en los genitales o provoque infertilidad en las mujeres e impotencia en los hombres. Como he comentado antes, a mucha gente le cuesta hablar sobre la masturbación, lo que provoca que estos mitos sigan persistiendo. Pasemos ahora a ver los beneficios y los riesgos de la masturbación. Primero veremos los beneficios. Y el primero de todos es que la masturbación nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio cuerpo. Y es que la masturbación puede ayudar a una persona a familiarizarse y sentirse más cómoda con su propio cuerpo, ayudándola a comprender sus sensaciones sexuales y lo que le da placer. Diferentes estudios, incluido un estudio publicado en 2011, sugieren que las mujeres que se masturban temprano en la vida tienen más probabilidades de tener experiencias sexuales positivas en la edad adulta y tener una imagen saludable de sí mismas. Los orgasmos, ya sea que se logren solos o con una pareja, apoyan y fortalecen los sistemas circulatorio, nervioso y muscular de los genitales en hombres y mujeres. Para los hombres, los orgasmos pueden ayudar a mantener el esperma y el semen saludables. Según un estudio publicado en 2016, que analizó a más de 70.000 hombres desde 1991 a 2010, la eyaculación frecuente puede reducir el riesgo de un hombre de desarrollar cáncer de próstata. Y además, masturbarse puede ayudar a reducir el estrés. Y es que muchas personas usan la masturbación para aliviar estrés o como una ayuda para dormir. Además, puede considerarse como una forma segura de experimentar el placer sexual, ya que no puede provocar embarazos ni infecciones de transmisión sexual. Y aunque es cierto que la masturbación conlleva pocos riesgos, la realidad es que podría convertirse en un problema si, por ejemplo, interfiere con la escuela, el trabajo o cualquier otro aspecto de la vida de una persona. O si, por ejemplo, causa problemas en una relación, o si causa una culpa excesiva en un individuo, o si, por ejemplo, resulta demasiado áspera, lo que puede resultar en una hinchazón y una disminución de la sensibilidad sexual. No obstante, si en tu caso te preocupa que la masturbación pueda estar convirtiéndose en un problema, lo mejor que puedes hacer es consultar con un médico o un terapeuta sexual. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora que sabemos que la masturbación no causa pérdida de pelo, pasemos a analizar cuáles son los motivos más comunes de la pérdida de pelo. Como muchos sabéis, la principal causa de la pérdida de pelo en el mundo es la alopecia androgenética. Las personas que tienen alopecia androgenética tienen una sensibilidad especial en los folículos a la DHT, y esta sensibilidad especial a la DHT es la que impide que los folículos crezcan de forma saludable y que estén sanos y fuertes. Y es que la alopecia androgenética causa más del 95% de la pérdida de pelo en los hombres, y además puede llegar a afectar hasta el 85% de los hombres cuando llegan a los 50 años. Y aunque es cierto que las mujeres tienen niveles de testosterona más bajos que los hombres, la realidad es que la alopecia androgenética también afecta a las mujeres. En concreto, según la Asociación de Dermatólogos del Reino Unido, la alopecia androgenética afecta al 50% de las mujeres mayores de 65 años. Si tienes alopecia androgenética y quieres saber cuál es el mejor tratamiento para tu tipo de alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y no te preocupes porque dejaré links a todos los vídeos en la descripción. En segundo lugar tenemos a la alopecia areata. Esta forma de alopecia generalmente da como resultado parches de calvicie que se desarrollan en la cabeza o en cualquier otro lugar. Las áreas sin vello pueden permanecer contenidas y el cabello puede volver a crecer, o la pérdida de cabello puede extenderse para incluir todo el cuero cabelludo, el área facial y el cuerpo. La alopecia areata se considera una condición autoinmune y puede afectar a hombres, mujeres o niños. Y esta afección afecta a aproximadamente el 2% de la población mundial y aproximadamente el 30% de la gente que tiene alopecia areata sufre pérdida de pelo de forma recurrente y esta puede llegar a ser permanente. Si quieres saber cuáles son las últimas novedades y cuáles son los tratamientos más eficaces para la alopecia areata, tienes que ver este vídeo de aquí. En tercer lugar tenemos la pérdida de pelo por quimioterapia. Si bien la quimioterapia generalmente se enfoca en las células cancerosas, algunos de los compuestos que combaten el cáncer de los medicamentos de quimioterapia pueden causar que se caiga hasta el 90% del cabello de una persona, y esta pérdida de cabello es temporal y el cabello debe volver a crecer después del tratamiento. En cuarto lugar tenemos la pérdida de pelo derivada de un estrés corporal importante, y un claro ejemplo de esto es el famoso efluvio telógeno que mucha gente sufrió durante la pandemia. Un gran estrés para el cuerpo, como un parto, una afección grave o desnutrición puede provocar una pérdida significativa del cabello, y esta forma de pérdida de pelo generalmente se resuelve por sí sola, pero también puede ser persistente. En quinto lugar tenemos la alopecia por tracción.
Esta forma de alopecia ocurre cuando el cabello se tensa o se estira con mucha fuerza durante demasiado tiempo, lo que daña los folículos pilosos. La alopecia por tracción ocurre cuando una persona usa trenzas, extensiones, trenzas apretadas o colas de caballo durante un periodo prolongado. En sus primeras etapas, esta pérdida de cabello es temporal. Sin embargo, si una persona continúa usando el mismo peinado durante meses o años, la pérdida de cabello puede ser permanente. Hace tiempo publiqué un vídeo dedicado a la alopecia por tracción. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo el vídeo por aquí. Y por último tenemos la pérdida de pelo derivada del uso de medicamentos. Y es que algunos medicamentos, incluidas las píldoras anticonceptivas y algunos antidepresivos, pueden provocar caída de cabello como efecto secundario. Por tanto, como ves, la masturbación es una actividad común que causa más bien que mal y en ningún caso causa pérdida de pelo. Las principales causas de la pérdida de pelo en el mundo son la alopecia androgenética, la alopecia areata, la alopecia derivada de la quimioterapia, la alopecia derivada de un exceso de estrés o efluvio telógeno, la alopecia por tracción y la alopecia derivada del uso de medicamentos. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y al hilo de este tema, si quieres saber si el uso de creatina podría aumentar los niveles de DHT y por ende aumentar la pérdida de pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.